Estas son las noticias del día último minuto. Información del momento, porque el gobierno de Maduro ahora tiene 3 meses para responder ante la Corte Penal Internacional por esos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. La Corte Penal Internacional informó que se tiene previsto que el fiscal Karim Khan viaje al país de Venezuela antes del 16 de abril para poder así entablar un diálogo significativo con el Ejecutivo venezolano. La Corte Penal Internacional habría informado el lunes que otorgó un plazo de 3 meses al gobierno de Nicolás Maduro en el que debe explicar si ha realizado investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Mediante un comunicado, la oficina de la Fiscalía indicó que la prórroga, que culmina el 16 de abril, está justificada en el artículo 18 del Estatuto de Roma, que permite a los estados donde se lleva a cabo una investigación oponerse a la misma. La CPI también señaló en el texto que el 16 de diciembre del 2021 fueron notificados formalmente los estados denunciantes y el gobierno de Maduro sobre la apertura de la investigación que inició el 3 de noviembre del 2021, cuando el fiscal Karim Khan visitó el país caribeño. Inicialmente, el gobierno de Venezuela debía informar sobre los avances de su investigación el 16 de enero de este año. Sin embargo, por varias circunstancias que se han de considerar excepcionales dado el tiempo transcurrido entre la solicitud de Venezuela del 3 de enero al fiscal y su respuesta del 13 de enero, el suministro de información adicional, intentos fallidos de la Fiscalía de reunirse en persona con el gobierno venezolano para discutir asuntos procesales relevantes, el receso del tribunal interveniente, así como los desafíos en curso provocados por la pandemia, se ha retrasado la respuesta del gobierno venezolano ante la CPI. Esta prorrogada también está justificada para dar tiempo suficiente a la luz de los cronogramas para que el fiscal viaje a Venezuela antes del vencimiento del plazo y según lo previsto en diciembre del 2021, para entablar así un diálogo significativo con el gobierno venezolano sobre cuestiones de admisibilidad, con miras a evaluar, entre otras cosas, el alcance y necesidad de recurrir a posibles procedimientos del artículo 18 del Estatuto de Roma. En noviembre del año pasado, Karim Khan visitó a Venezuela y el día 3 informó que habría decidido iniciar una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad contra opositores al gobierno en el contexto de las protestas antigobierno y a los discursos políticos ocurridos en el país desde al menos abril de 2017. Ese mismo día firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno de Maduro para poder asegurar la cooperación estatal en virtud del principio de complementariedad positiva. Khan también valoró positivamente la relación del Ejecutivo venezolano con el Tribunal Internacional. Le han invitado a volver y no han hecho como algunos países que han abandonado el Estatuto de Roma, carta fundamental de la CPI, o romperlo. Ellos no cambian, se están comprometiendo con la Fiscalía, habría indicado el jurista británico. Estas son las noticias de Venezuela hoy. Continuamos con más información. Bien, y continuando con más de las noticias de Venezuela hoy, presten mucha atención a todo eso porque hay una información de última hora sobre Venezuela. Hace algunas horas, la administración del presidente norteamericano Joe Biden habría asegurado que la cooperación con los aliados de la región, quienes sabemos son Brasil y Colombia, se va a lograr desestabilizar del poder a Nicolás Maduro, llegar a tal punto de expulsarlo del cargo, sacarlo del Palacio de Miraflores, gracias a la firma del presidente de Colombia, Iván Duque, la cual estaría confirmando todo el apoyo militar estratégico en las fronteras y el armamento colombiano estarían también a disposición de Estados Unidos para poder así realizar la inminente intervención militar con las tropas estadounidenses a Venezuela, quienes se encuentran alrededor de toda Venezuela, de todo este país, combatiendo así fuertemente todas estas operaciones del narcotráfico, las cuales sabemos son apoyadas por el régimen de Nicolás Maduro. El momento está llegando, señores, ya le está llegando el régimen, ya le está llegando el fin a toda esa gente en Venezuela, porque ahora, tras las duras sanciones de Estados Unidos y las presiones generadas por el presidente interino Juan Guaidó, el régimen se encuentra en el punto crítico, señores, en un punto bastante complicado, y por eso ahora Nicolás Maduro deberá pronunciarse lo antes posible para poder negociar así su salida, o van a ser todos expulsados del Palacio de Miraflores por los medios más fuertes que Estados Unidos tiene sobre la mesa. Ya Juan Guaidó les envió un mensaje bastante importante a todos estos militares en Venezuela, diciéndoles de que en caso de que se realice la intervención militar, no los enfrenten y no escojan el camino de la guerra en contra de las fuerzas estadounidenses. Defender al régimen es una grave decisión y lo mejor que pueden estar haciendo, señores, es escoger el camino pacífico y entregar así a Nicolás Maduro para poder realizar así en Venezuela elecciones democráticas. Mientras que por otra parte también tenemos información de que el gobierno de los Estados Unidos ha afirmado que han puesto sobre la mesa la última opción pacífica para que Nicolás Maduro salga definitivamente de Venezuela lo antes posible, pero se estaría negando, señores, a dejar de poder. Nicolás Maduro se está aferrando cada vez más, por lo tanto se estaría aplicando una acción militar desde Colombia para poder dar así con su captura. Nicolás Maduro se encuentra rodeado y las fuerzas de inteligencia del país de Estados Unidos
saben en qué punto de Venezuela se encuentra ubicado. Ya todo el armamento extranjero se encuentra en la frontera y las tropas norteamericanas estarían afirmando estar listas, estar preparadas para poder aplicar así un golpe militar que expulse a la dictadura de Venezuela. Los Estados Unidos anuncian que en las próximas horas podrían entrar al país caribeño y extraer así a Nicolás Maduro. Esta sería una posibilidad que se podría estar dando en los próximos días. Sería una extracción de Miraflores sin que nadie se dé cuenta, señores, nadie se podría estar enterando. Por eso, Nicolás Maduro en esos momentos tiene activada una alerta roja de defensa para su soberanía, ya que muchos países están poniéndose de acuerdo para poder derrocarlo y sacarlo del cargo definitivamente, y todo esto se estaría haciendo desde territorio colombiano y brasileño sobre todo, quienes sabemos son los principales aliados del gobierno de Estados Unidos. Y mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información. Y siguiendo con más noticias importantes del país de Venezuela, señores, volvemos otra vez a la noticia de que Estados Unidos revisaría sanciones contra Venezuela si avanza el diálogo. Mis amigos, esta es una información importante porque el país estadounidense aseguró que podría revisar su política de presión y sanciones contra Venezuela si el presidente Nicolás Maduro y la oposición política retoman las conversaciones que rompieron abruptamente en el mes de octubre pasado y avanzan con resultados tangibles, mis amigos, así como lo están escuchando. La solución a la situación en el país de Venezuela no está en Washington, expresó Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, en una entrevista telefónica con un medio de comunicación. Hemos dejado muy claro que Estados Unidos está dispuesto en aliviar la presión de sanciones en base a los resultados en la mesa del diálogo. Las declaraciones de González también tienen un lugar a pocos días de que se cumplan 3 meses desde que el gobierno de Caracas resolvió interrumpir el diálogo con la oposición que realizaba en la Ciudad de México en represalia por la extradición del empresario colombiano Alex Saab, quien es el presunto testaferro de Nicolás Maduro, uno de sus aliados y considerado por Washington como un testigo clave en casos de corrupción contra Venezuela y que se ventila en Miami y otras ciudades del país. Alex Saab, quien fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos, fue nombrado por Caracas como diplomático en esas negociaciones. Se estaría también creyendo que el gobierno venezolano realizó con él múltiples negocios presuntamente corruptos. Su extradición tensó más las relaciones entre ambos países y en respuesta a ella, Caracas regresó a prisión a 6 ejecutivos petroleros estadounidenses que se encontraban en arresto domiciliario. Las declaraciones de González llegan además días después del triunfo de la oposición para la gobernación en el estado natal del fallecido expresidente Hugo Chávez Barinas. Sergio Garrido derrotó allí al ex canciller Jorge Arreaza, en cuya campaña participaron altos funcionarios del partido gobernante en un intento por conservar el control de ese bastión chavista. Durante la administración anterior estadounidense, el presidente Donald Trump implementó numerosas sanciones económicas y restricciones de visas contra funcionarios venezolanos a manera de ejercer presión para derrocar así a Nicolás Maduro del poder. Al asumirse el poder, el gobierno demócrata del mandatario Joe Biden buscó crear consenso con la comunidad internacional para proseguir con esas sanciones y al mismo tiempo alentar el diálogo, pero también ha dejado claro que el destino de Venezuela está en manos de la nación sudamericana. Para el país estadounidense, la última elección democrática en Venezuela fue la de la Asamblea Nacional en el 2015. Al igual que el expresidente Trump, Biden ha reconocido al líder opositor del Congreso, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, cargo al que se autoproclamó en enero del 2019, alegando que las elecciones del 2018 fueron fraudulentas. Seguimos reconociendo a Juan Guaidó, pero lo más importante es que estamos en apoyo de aquellos venezolanos que quieran la democracia, ha dicho Juan González, uno de los principales asesores de Joe Biden en temas de Latinoamérica. Para eso los dos lados se tienen que sentar a la mesa, llegar a un acuerdo que resulte en pasos ambiciosos, irreversibles y concretos que lleven al país en dirección a las elecciones democráticas y justas, habría dejado claro, refiriéndose a estas negociaciones. No detalló, sin embargo, cuáles serán los resultados concretos que quisiera ver el gobierno estadounidense producto del diálogo. González también explicó que a diferencia de Trump, que consideraba a las sanciones como una estrategia en sí misma para estrangular el gobierno de Nicolás Maduro, para la administración de Biden las sanciones son herramientas empleadas como parte de una política más amplia coordinada con otros socios internacionales, entre ellos la Unión Europea y Canadá. La estrategia está enfocada en temas democráticos. No es quien está de acuerdo con nosotros o no está de acuerdo con nosotros, sino que empodera a los venezolanos, a los nicaragüenses y a los cubanos a que ellos sean los que determinen su propio futuro, expresó el funcionario de Estados Unidos. Ha implementado sanciones similares con Venezuela, Nicaragua, expresó el funcionario. Estados Unidos ha implementado sanciones similares contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, mis amigos.
Estas son las noticias de Venezuela hoy. Hasta aquí llegamos con toda la información. Como siempre, mis amigos, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias y chao.